duda alguna, los hombros son uno de los músculos más importantes cuando hablamos en el tema de la estética. Incluso cuando no tenemos un buen desarrollo, ya sea ese de pectoral o del cuerpo en general, si tenemos un buen desarrollo de tan solo los propios hombros, nos va a dar esta sensación o esta percepción de que somos más anchos y grandes. Aún así, de su importancia, es uno de los músculos más sobrevalorados en temas de ejercicios, que cada vez veo en redes sociales ejercicios variantes, algún nuevo ejercicio que agarrado en otra postura, que agarrado con otro material, y a veces eso no es lo importante. Claro que hay ejercicios que se pueden estimular con un mejor agarre, con una mejor posición. Sin embargo, creo que hay algo más importante que ello. Es entender las funciones del propio hombro para no caer a veces en estas farsas de estos ejercicios. Quiero resaltar que independientemente del ejercicio que te dé, la rutina que te dé, es importante que estés en un volumen. Hablando obviamente de maximizar los resultados, un entrenamiento óptimo en la mejor fase para la ganancia de masa muscular. Existen demasiadas variantes de los vuelos laterales que sin duda alguna encontrar una máquina específica va a ser completamente la diferencia, ya que aquí cumplimos con factores básicos importantes para la hipertrofia. ¿Cuáles estos factores? Son la estabilidad, el ejercicio específico y sobre todo el margen de mejora. Y obviamente para aislar mejor el hombro sería lo más ideal que el rodillo en este caso quedase más alto del codo. Si has seguido este canal sabrás que entre 5 y 8 repeticiones es lo mejor por estímulo fatiga. El número de series sería entre 3 a 4 por sesión, 8 semanales como máximo volumen. Muy bien que en un mundo donde vivimos, en un mundo de caramelo, donde esta máquina es como una extensión de cuádriceps, un rack de sentadilla donde la encuentras donde sea, te dejo aquí unas variantes que literalmente son lo mismo e incluso a la misma par. ¿Cuáles son vuelos laterales con mancuernas? Aducción, lo mismo, simplemente que con un estilo de resistencia diferente, ya que la gravedad cae hacia abajo y hay un estilo de ángulo en donde los hombros tienen mayor repercusión, los laterales. En este caso solo haríamos 2 series, nada más. Ya para cubrir el otro perfil de resistencia, en donde la parte más complicada es la de hacia abajo y se vuelve más fácil a medida que subimos, ya ese perfil de resistencia de arriba la cubre las mancuernas. En este caso pues lo haríamos en polea cruzado, que es importante, y en un estilo en forma T. Digo en forma T porque en este caso pues ya cubrimos una función en el tema de las laterales con mancuerna, en donde puede ser un poquito tirando frontales, pero no tanto, en cierto ángulo. En cambio pues aquí lo haríamos en forma T, dándole más énfasis a otra parte, entre comillas, de los vuelos laterales. De igual forma serían simplemente 2 series. Entre esta parte del número de series no sería recomendable más allá, ya que la parte medial es mucho más susceptible al daño. Bueno, siendo sinceros, yo no te recomendaría un ejercicio específico para la parte frontal por el caso de que ya se trabaja en las preses y se trabaja en las aperturas. No sería lo ideal porque a veces se sobreentrena este músculo. Casi el 99% de las personas no necesitan un estímulo extra en esta parte. Pero como sé que vienes por los ejercicios más óptimos, yo te recomendaría un press militar en máquina. Obviamente entre mayor estabilidad mucho mejor. Y yo como máximo te recomendaría simplemente 2 series. En caso de que ya exista un press de pecho anteriormente, simplemente te recomendaría una. Bueno, para el hombro posterior tenemos el mismo caso que con el hombro frontal. Es que este ya se trabaja en ejercicios donde existe una tracción, donde existe un remo, sobre todo en las dominadas o inclusive, de hecho se trabaja mucho en los remos para espalda alta. Sobre todo si llevamos el codo mucho más atrás, se activa mucho más el hombro posterior, sobre todo en los remos. Aunque cabe resaltar que a diferencia de sus hermanos laterales o frontales, este parte del hombro posterior de hecho tolera mucho más volumen de trabajo, es decir, no es tan susceptible al daño como de hecho lo son los laterales. Pero si tuviera que quedarme con un ejercicio, yo te recomendaría los pájaros en máquina. Obviamente la estabilidad es la reina de la hipertrofia y sobre todo en este tipo de músculos. Lo sé muy bien que esta máquina es muy difícil de encontrar, de hecho yo no la tengo, aún así te recomendaría pájaros en mancuernas, en un banco inclinado. De hecho ese es uno de los mejores ejercicios y uno que le sigue es uno que yo hago, cual es pájaros en polea de pie. Normalmente aquí tratamos de recrear lo mismo que se hace en la máquina y se me hace la opción más estable en el tema de que estemos de pie y tenemos una posición neutra a nivel de resistencia. Sin embargo, reitero, al menos que no sea un músculo demasiado rezagado que tengas, no lo veo recomendable porque a veces, o más bien no necesario, meterle
un ejercicio extra. Pero aún así te recomendaría entre 1 a 2 series por sesión como máximo, de 5 a 8 repeticiones, y obviamente esto aplica para todo, frecuencia 2 a 3. Y simplemente como recapitulación, tenemos los laterales, tenemos entre unos 2 a 4 series por sesión, que se traduce esto en 4 a 8 series semanales. ¿Por qué tantas series a diferencia de los otros? Y se supone que de hecho dije que es más susceptible al daño. De hecho, sobrepasarlo no te daría mejores ganancias, podría ser contraproducente. La única razón por la que tiene un volumen o número de series mucho mayor es simplemente por el hecho que no existen músculos, no es un músculo secundario en algún movimiento. De hecho, se ha comprobado que el press militar en cierta posición lateral tiene cierta influencia. De hecho, muy similar a la de un vuelo lateral. Sin embargo, yo considero que sería mejor para aislarlo un vuelo lateral. En el hombro frontal ya no sería muy necesario si es que tú ese mismo día ya tienes un press. En todo caso, pues no te recomendaría, de hecho no sería ni lo más necesario ni lo más interesante meter un ejercicio extra a esta parte. Pero si estás decidido a meter un ejercicio, pues te recomendaría el press militar. En este caso, 1 a 2 series sería lo más interesante por sesión, que se traduce entre 2 a 4 series por semana. Y un poco más de lo mismo en el tema del posterior. En el posterior, pues en trabajo de espalda, como remos de espalda alta o simplemente dominadas, ya se trabaja muy bien el hombro posterior y no sería tan necesario ni interesante meter ejercicios extras. Pero si es un músculo rezagado, pues más de lo mismo con el frontal, pues lo más interesante sería de 1 a 2 series por sesión, 2 a 4 series por semana como máximo. Y la frecuencia sería la misma, 2 a 3, repeticiones las mismas para todos, 5 a 8 repeticiones. Que si ya has seguido este canal, sabrías de que estas bajas repeticiones, es decir, requiere de un mayor peso por el tema de reclutamiento de unidades motoras desde la repetición número 1, y el tema de que sean tan pocas que tiene que ver un poco más con el tema de estímulo-fatiga, es decir, que generamos mayor estímulo y menos fatiga.